han podido comprobar hoy las noticias por contraposición. Si ayer hablábamos de tempestad, de agua y de granizo, hoy la noticia del día es precisamente el sol, el tiempo espléndido que ha presidido la jornada segunda de la Vuelta a la Comunidad Valenciana entre Cocentaina y Gandía, con un total de 156 kilómetros. Una etapa que arrancó, como ustedes han podido ver, al pie, en el mismo atrio de este Palacio de los Condes de Cocentaina, que data y que está construido entre los siglos XIII y XV. El palacio que parecía grabarse en la propia mirada de Benny Van Braven a través de los cristales de sus gafas. El Palacio Condal, en cuyo atrio se fueron dando cita curiosos y protagonistas, perros persiguiendo palomillas de acero, ojos inocentes, redondos de admiración y corredores poniéndose a punto en la más amplia acepción de la palabra. El color, el movimiento, la impaciencia, la conversación, las ruedas que giran sobre sí mismas, las fuerzas que se recuperan antes de gastarse y las que se preparan para ser consumidas kilómetro a kilómetro. El protocolo cotidiano que siempre es el mismo y siempre parece diferente. Las firmas que dan fe de una salida, aunque no garantizan la llegada. El último consejo, la reclamación imposible y el desfile de los ídolos, de los menos ídolos también, durante una hora ante los aficionados que aparecen y que contemplan entre atónitos e incrédulos la puesta en marcha de tal caravana. El protocolo de la cinta que en Cocentaina cortó el concejal de deportes del ayuntamiento. Y prácticamente a continuación, la marcha neutralizada. La quietud hecha manojo de nervios contenidos por las mismas calles de la Villa Alicantina, paseo del Condado arriba, hoy entre una tormenta de soles encendidos. Parece como si el pelotón se enroscara a las esquinas, buscando su destino final, que es la competición. Y cuando se inicia la competición en la ruta de Albaida, todo es tranquilidad. El buen tiempo es una bendición para restañar las heridas que abrió la tempestad de 24 horas antes. No cabe extrañeza, pues, que en las rampas del Alto de Albaida, un pueblo de tercera categoría, por un piso de asfalto impecable, se suba con una cierta complacencia. La pelea, sin embargo, se va a formar en el último kilómetro y va a permitir que un hombre, hasta cierto punto tan solo inesperado, Iñaki Gastón, cruce la cima en primera posición delante de Sean Kelly y de Pablo Rondón por este orden, tal y como vamos a ver en las imágenes. Gastón, Kelly, Rondón por detrás. Pasan por este orden en un pelotón tranquilo, antes de lanzarse a un descenso rápido, casi trepidante, por un firme tan seguro como el de la subida, hasta el pueblo de la Cera, la Villa de Albaida. Fue en el kilómetro 21 de competición cuando Erwin Nijborg, un holandés de 23 años, decide probar fortuna. Nadie parece reaccionar en el grupo, con la salvedad de Paco López, que en un principio intenta coger su rueda. Erwin Nijborg, holandés, nació en Dennekamp el 2 de mayo de 1964, tiene 23 años, mide 1,91 de altura. Y entre su palmarés está la victoria en algunas pruebas de ciclocross y el segundo puesto en la etapa Miranda de Ebro Alto Campo de la última Vuelta Ciclista a España. El corredor de Chomín Perurena se queda solo en cabeza de carrera en los primeros compases de una escapada que definiría por sí sola la etapa entre Cocentaina y Gandía. Por la meta volante de Benigànim, Nijborg tiene ya una ventaja de 2 minutos 45 segundos sobre Manolo Carrera y Miguel Ángel Iglesias, que van a dar tiempo al pelotón, que todavía entonces no era precisamente un grupo perseguidor. Diferencia que 5 kilómetros después, en el sprint especial de Quatretonda, había aumentado a 4 minutos 4 segundos sobre un pelotón encabezado entonces por Quino Hernández y Balaguer. Ventajas a favor del holandés que irían subiendo como la espuma. 6 minutos 43 segundos en el kilómetro 47, donde ya entonces es virtual líder de la prueba. La sombra del pelotón
hoy sí tenía pantalla en la carretera y en el asfalto. El sol lo hizo posible. Decíamos que 6 minutos 43 segundos era la ventaja de este hombre en el kilómetro 47, siendo virtual líder puesto que se encontraba con un retraso de 6 minutos 33 segundos en la general. 10 kilómetros más tarde, la ventaja era de 8.54 y 11.38 a su favor cuando se pasó por la contrameta de Gandía en la avenida República Argentina. Walter Mañago y demás compañeros del líder Messler ocupan las primeras posiciones del grupo. Por Tabernes de Valdiña, Naibor mantiene su ventaja, segundo abajo, porque poco a poco el trabajo de los hombres de la carrera va rindiendo sus frutos. Y es subiendo por primera vez el Alto de Baric, después de coger el avituallamiento y recuperar fuerzas, un alto puntuable de tercera categoría para el Gran Premio de la Montaña, es donde se produce la pérdida inicial de su diferencia. 9.20 sobre el colombiano Rondón, a quien hemos visto adelantarse en unos metros al gran paquete, y 9.35 sobre Mariano Sánchez, que dio tiempo a sus compañeros. Ese grupo de ciclistas ya empezaba a contraerse con las convulsiones de la velocidad. La caza se estaba planteando, aunque no de una forma todavía decidida. Había ya más prisa por tratar de recortar la ventaja del holandés, que hacía inquietar el liderazgo de Messler. Cuando se vuelve a pasar por la contrameta de Gandía, Naibor se mantiene en cabeza de la etapa y el grupo va a cruzar entonces con un retraso de 8 minutos y 24 segundos, siempre dirigido por los Carrera, Primoceri, Chiappucci y Bartolo en esta ocasión. En las primeras rampas de Baric el retraso del pelotón sería de 3 minutos 27 segundos, que poco a poco se va comiendo. Los K son entonces quienes van a llevar el peso de la caza, que tras el sprint especial de Baric va a surtir efecto. Ahí está el sprint especial, donde todavía el holandés de Txomin Perurena tenía una ventaja sobre este grupo, que vean cómo se estira en una caza que finalmente se va a producir, puesto que Nick Boer va a ser alcanzado después de una aventura que se extendió durante más de 120 kilómetros. Esos 3 minutos 27 segundos quedarían reducidos a nada en ese momento. Vean ya cómo la cabeza del pelotón se está echando prácticamente encima del hombre escapado. Ahí murió una bella aventura, sin duda, pero también al mismo tiempo una aventura inútil, aunque dicho sea de paso, la historia del ciclismo está llena de bellas, hermosas, inútiles aventuras. A 10 kilómetros de meta el ritmo es vivo, se producen escaramuzas y cualquiera en un momento determinado trata de intentar sorprender la vigilancia de los pupilos de Faustino Rupérez. Entre esas escaramuzas vamos a asistir al salto definitivo de otro joven holandés, Frans Maassen, que en definitiva acabaría ganando la etapa. Parece difícil saltar de ese grupo, pero vean cómo Maassen, por la parte alta del grupo, por la parte derecha de la carretera, sorprende a todos, mira hacia atrás, se asegura de su golpe de pedal y prácticamente va a volar camino de la meta. Maassen es otro hombre joven del ciclismo holandés, nacido en Helen el 27 de enero de 1965. Tiene por lo tanto 23 años. Ganó la segunda etapa del pasado Tour de Dinamarca y su contextura atlética es significativa. Mide 1,81 y pesa 72 kilos. Ahí está Maassen ya en la recta final de la avenida República Argentina de Gandía, donde está situada la llegada y donde, pendiente de los que vienen detrás de él, se va a disponer a ganar esta etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Detrás se van a clasificar Golf y Enrique Carreras, dando tiempo al pelotón. Ahí están.
gran grupo que al llegar unido propicia que no haya cambios en la clasificación general. Este hombre gana la etapa, Maassen, y este otro defiende el maillot amarillo. Eric Schmarler continúa de líder en la clasificazione general. ¿El cambio de tiempo cree que le beneficia o le perjudica? Per me è molto buono, con sole si corre più meglio. Ieri con questo acqua è molto pericoloso. Abbiamo fatto tante cadute, anch'io sono caduto e oggi c'è una bella sole, molto bene. La etapa, por lo tanto, la ganó Maassen, como hemos dicho, en 3 horas 50 minutos 4 segundos, con 4 segundos de ventaja sobre Golf Carrera y el Gran Pelotón. Después de esta jornada, la clasificación general no tiene cambios, no sufre ningún cambio. Está Eric Schmarler el primero, con un tiempo total de 9 horas 21 minutos 56 segundos. A 6 segundos Blanco Villar y Julián Gorospe, a 7 Acacio da Silva y a 8 Alfred Ackermann. Tampoco hay cambios en el Gran Premio de la Montaña, donde Joaquín Hernández sigue siendo el primero con 16 puntos, delante de José Luis Laguía y de Néstor Infante con 10 puntos. Mañana viernes se disputa la etapa más larga de la Vuelta. Es la tercera entre Gandía y Castellón con 191 kilómetros. El puerto de Loronet, de segunda categoría, será la única dificultad montañosa.